enfermedad diferente. Hoy vamos a hablar de algo muy sencillo, que es la parte de acumulación de material intracelular y de la respuesta inflamatoria. La acumulación de material intracelular es cuando el organismo es incapaz, sea de almacenar, de distribuir o de excretar una sustancia o un material específico, y ese material se va a acumular en el interior de la célula. Esos materiales pueden ser endógenos o exógenos. Dentro de las causas de la acumulación vamos a encontrar una producción aumentada o anormal. Vamos a encontrar una incapacidad para remover ese material que normalmente debe producirse y eliminarse al mismo tiempo. Podemos tener una alteración en el empaquetamiento, es decir, en el almacenamiento como tal y en el transporte de este material. Cuando el origen del material es exógeno, básicamente se debe a una ausencia de maquinaria para degradar ese material que está ingresando a la célula. Entonces, una de las patologías muy comunes que se presentan por acumulación de material intracelular es la esteatosis hepática. La esteatosis hepática es una patología en la cual los ácidos grasos se acumulan en el interior del hígado porque existe una incapacidad para removerlos y van a ocasionar todas esas vacuolas que ustedes observan en la imagen microscópica en la parte inferior, que ustedes observan allí blancas. Todos son vacuolas llenas de triglicéridos, llenas de colesterol HDL, LDL, o sea, todos esos triglicéridos y todo este tipo de colesterol se va a acumular a nivel hepático, y no es que sea una enfermedad como tal, porque no te va a producir una sintomatología o una alteración específica, pero sí es un cambio morfológico que se debe a la acumulación de este material. Lo mismo puede pasar cuando lo que acumulamos es, por ejemplo, bilirrubinas. Vamos a tener que la persona va a estar histérica y a nivel hepático podemos encontrar grandes acúmulos de estas bilirrubinas. Entonces, en esa esteatosis hepática lo que tenemos es acumulación de lípidos y de colesterol en el interior del hígado. La hemosiderina ya no es acumulación de ácidos grasos ni de triglicéridos, sino que es acumulación de hierro. ¿Listo? Yo les envío un documento con sus compañeras donde especifican un poco más toda esta parte de acúmulo intracelular, pero lo importante es que conozcan cuáles son las causas de que estos materiales se puedan acumular y cuáles son las enfermedades que son secundarias al acúmulo de material intracelular. Entonces, necesito que se lean ese documento. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que deben manejar, que es sobre la respuesta inflamatoria. ¿Qué es la inflamación? ¿Cómo podemos definir la inflamación? Siempre que ustedes escuchen o vayan a hablar de inflamación o de ahora en adelante, deben recordar o deben asociar a la inflamación con protección. La respuesta inflamatoria se activa cuando estamos expuestos a un agresor, llámese un microorganismo, llámese un agente extraño, un agente estresante. La respuesta inflamatoria se activa para protegernos de ese daño. Entonces decimos que es una reacción del tejido conectivo laxo areolar a una agresión local que trata de destruir o aislar al agente agresor y así poder llevar ese tejido a una reparación. Hay dos tipos de respuestas inflamatorias. Tenemos una respuesta inflamatoria aguda y tenemos una respuesta inflamatoria crónica. En la respuesta inflamatoria aguda se caracteriza por la presencia de polimorfonucleares. Cuando hablamos de polimorfonuclear, hablamos de neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Todo ese tipo de células, ellas van a estar activas durante la respuesta inflamatoria aguda. Entonces, recuerden que normalmente esos polimorfonucleares van viajando por todo el torrente sanguíneo, algunos activos, otros sin actividad. Cuando nosotros estamos expuestos a un agente agresor, un momento, yo miro una imagen aquí. Bueno,
Cuando estamos expuestos a un agente agresor, un tipo de lesión en un tejido, esto es captado inmediatamente por los polimorfonucleares, los cuales deben viajar desde el interior de ese vaso sanguíneo hasta el territorio donde está la lesión para activar la respuesta y de esa manera protegernos, sea aislando al microorganismo o aislando al agente agresor. En la inflamación aguda, cuando hablamos de aguda o crónica, es básicamente por el tiempo. Aguda es la que se produce en cuestión de minutos, horas. Ya la inflamación crónica es aquella inflamación persistente de días, semanas e incluso años. En la inflamación aguda nosotros vamos a encontrar unos cambios físicos o unos signos y síntomas que siempre nos deben recordar, porque esto siempre se los van a preguntar. ¿Cuál es la sintomatología o cuáles son los cambios, tanto signos y síntomas de la respuesta inflamatoria aguda? Vamos a encontrar que la zona inflamada va a estar caliente, vamos a encontrar que va a estar roja, por eso decimos rubor y enrojecimiento. Vamos a encontrar que está un poco edematizada y vamos a encontrar que va a doler. Además de eso, si esa zona inflamada duele, por supuesto que vamos a tener una pérdida de la función o de la capacidad de trabajar del paciente afectado. ¿Cuáles las características de la inflamación aguda? Es de corta duración, ya les dije, es la inflamación que va a durar de minutos a horas. Rápido comienzo, es la primera que inicia. Puede producir un exudado del plasma y una migración de los polimorfonucleares, desde el lugar donde ellos estén ubicados hasta el lugar donde esté la lesión. Profesor, ¿qué es el exudado del plasma? El exudado del plasma es un líquido que sale a través de los vasos sanguíneos. Hay dos tipos de líquidos, exudado y transudado. ¿Qué estímulos pueden conllevarnos o pueden producirnos una inflamación aguda? O sea, cuando nosotros hablamos de inflamación, no hablamos simplemente que esté presente en traumatismos, en infecciones. Hay diferentes etiologías o causas de un proceso inflamatorio, como la infección, sea bacteriana, sea por hongos, sea por parásitos, siempre tenemos una respuesta inflamatoria asociada. El trauma es otra causa directa de inflamación. Las necrosis tisulares son causas de procesos inflamatorios. Las injurias térmicas, cuando estamos expuestos a la hipertermia, a la hipotermia, nos van a producir una inflamación secundaria. Y la presencia de cuerpo extraño. Si tenemos un cuerpo extraño en alguna parte de la piel o en alguna porción del ojo, por ejemplo, eso automáticamente activa una respuesta inflamatoria para protegernos en esa zona que está siendo lesionada. En la inflamación aguda vamos a encontrar una serie de cambios morfológicos en los vasos sanguíneos. Vamos a encontrar que hay una vasodilatación, es decir, el tamaño del vaso sanguíneo va a aumentar, y no solo aumenta el tamaño del vaso sanguíneo, sino que también aumenta su permeabilidad. Y al aumentar la permeabilidad vamos a empezar a perder líquido o transudado, en este caso un exudado, se va a estar perdiendo ese líquido que está en el interior de los vasos sanguíneos. Y por eso, además de la respuesta inflamatoria con vasodilatación, vamos a tener un aumento en la excreción de todos esos fluidos que están contenidos en el vaso sanguíneo. La inflamación tiene varias etapas. La primera etapa podemos definirla como la fase vascular. En la fase vascular, el cambio va a estar localizado a nivel del vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa? Inicialmente tenemos como una pequeña vasoconstricción, una vasoconstricción transitoria de las arteriolas cuando tenemos ese proceso inflamatorio agudo. Inmediatamente, a los cuestión de segundos, cambiamos de una vasoconstricción a una vasodilatación. ¿Qué es lo que se produce en este caso de la fase aguda con la vasodilatación y la disminución de la resistencia vascular periférica? Lo que ocasiona es que vamos a tener un aumento de la presión hidrostática, y si aumenta la presión hidrostática va
a incrementar la permeabilidad. En la fase vascular, el tipo de líquido que va a estar saliendo de los vasos sanguíneos no es el sudado, sino transudado. ¿Cuáles son las causas de transudado? Para que se produzca un transudado debemos tener o contracción de las células endoteliales, como lo es la CILAM, perdón, contracción de las células endoteliales, como es la capa de endotelio de todos esos vasos sanguíneos que nos recubren, de todas esas células epiteliales. Bueno, dos, la contracción de los pericitos, que son unas estructuras encontradas a nivel renal. Y tres, daño de la célula endotelial. Estas tres son las causas de los transudados. La segunda fase de la inflamación aguda es la fase celular. Recuerden que les explicaba cuáles son las células involucradas en el proceso inflamatorio agudo, los polimorfonucleares. Entonces aquí lo que vamos a tener es una serie de cambios a nivel de ellos. Entonces van a sufrir marginación, rodamiento y adhesión. ¿Qué es eso? Si ellos van viajando por todo el centro del vaso sanguíneo, marginación es que se sienten atraídos hacia la pared del vaso sanguíneo. Pasan del centro del vaso hacia la periferia del vaso sanguíneo. Ahí viene el rodamiento. Rodamiento es que él va caminando por toda la pared del vaso sanguíneo hasta poder adherirse al endotelio del vaso sanguíneo. De allí transmigrar es pasar del vaso sanguíneo al medio externo para buscar el tejido donde se encuentre la lesión. Luego que realiza la migración y llega hasta donde está el microorganismo o el agente extraño que nos está produciendo el proceso inflamatorio, activa el proceso de fagocitosis. Dentro de los procesos de fagocitosis tenemos diferentes etapas, es decir, para que la célula encargada, en este caso, elimine a ese microorganismo. Estas células casi siempre son los macrófagos o en su caso los neutrófilos que están en proceso de convertirse en macrófagos. Para que se produzca la fagocitosis vamos a tener primero un reconocimiento y fijación. Debemos reconocer qué tipo de microorganismo es, adherirnos a él. Se forma un fagosoma, que es la unión del fagocito con la célula. Luego hay una fusión de los lisosomas y del fagosoma, porque al ingerirlo, automáticamente expulsa unas vesículas llenas de lisosomas que lo que van a producir es la degradación o la degranulación de esos microorganismos. Entonces, a nivel del lumen del vaso sanguíneo, la célula margina, sufre un aspecto de rodamiento y luego una adhesión. Luego de eso, pasa a través del vaso sanguíneo hacia la migración para viajar por todo el intersticio y llegar hasta donde se está produciendo la lesión o hasta donde está el microorganismo, produce una fagocitosis para eliminar. Esto es lo que más o menos les estaba mostrando. Miren cómo la célula empieza por todo el centro del vaso sanguíneo, empieza el rodamiento, luego que ya ese rodamiento empieza el proceso de rodamiento, adhesión, luego que sufre el proceso de adhesión, pasa al siguiente paso que es la transmigración, pasa de la región interna hacia la región externa, estando ya en el proceso de transmigración que viaja hacia el tejido elegido, debemos identificar si la cantidad de células que están llegando a ese tejido es la adecuada para protegernos de ese proceso inflamatorio en este caso. Es lo que siempre les he dicho, o sea, la función de este proceso inflamatorio es protegernos contra esas sustancias que no reconocemos como propiedad de nosotros.
Tenemos una serie de mediadores de la inflamación. Son moléculas que de una u otra manera nos van a ayudar al proceso inflamatorio, amplificando la respuesta inflamatoria, es decir, llamando a otras células para que vengan y los ayuden a aumentar el proceso inflamatorio. Entonces tenemos el grupo de las aminas. En las aminas podemos tener aminas vasoactivas o quimiotácticas. ¿Cuáles son las aminas vasoactivas? Aquellas que producen que el RBD vuelva. Las aminas vasoactivas lo que van es a aumentar la permeabilidad. Al aumentar la permeabilidad, eso ocasiona lo que les había explicado anteriormente. Todo el líquido que está allí va a empezar a salir. Y al salir se produce el edema que encontramos en la inflamación aguda. ¿Qué amina vasoactiva conocen ustedes? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, escuchamos. Sí, doctor, claro que sí. ¿Qué amina vasoactiva conocen que es muy común escucharla siempre? La histamina, doctor. Sí, es una de las más frecuentes o la más común. Es la histamina, pero recuerden que produce vasodilatación. Por lo mismo, porque se activa es como un mediador de la inflamación encargado de amplificar la respuesta inmune. Entonces, también tenemos otro grupo de aminas que son las quimiotácticas. Ya las quimiotácticas no van a producir vasodilatación como tal, sino que ellas van a llamar a otras células para que vengan a ayudar durante la respuesta inflamatoria. Entonces, dentro de las aminas vasoactivas tenemos los leucotrienos C4, D4, E4, tenemos el tromboxano A2, tenemos las prostaglandinas, la histamina, el óxido nítrico, la serotonina. Dentro de las quimiotácticas tenemos los factores del complemento C3A, C5A, citoquinas interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y las enzimas lisosomales. Ya ellas van a ayudar a llamar a que vengan otros polimorfonucleares al tejido exacto donde está el proceso inflamatorio y ayuden a aumentar esa respuesta. Luego de un proceso inflamatorio agudo, tenemos tres caminos, por decirlo así. O se resuelve la inflamación, ¿y cómo se resuelve la inflamación? Eliminando el agente nocivo que la está ocasionando. O pasamos a un proceso de cicatrización con respuesta total a esa inflamación. O sea, sería ya la misma resolución porque luego de la resolución viene la cicatrización de ese tejido. O si el efecto nocivo persiste y no es eliminado, pasamos de un proceso inflamatorio agudo a un proceso inflamatorio crónico. Ya esa es inflamación que lleva varias semanas. Entonces decimos que la inflamación crónica es una inflamación de larga duración. Es cuando esa inflamación aguda no logra contener o eliminar el estímulo que la está ocasionando. Dentro de las causas de inflamación crónica vamos a encontrar las infecciones persistentes, la exposición prolongada a agentes tóxicos, algún tipo de enfermedades autoinmunes o un trauma repetitivo en el mismo lugar. Son causas de inflamación crónica. Ya acá no van a predominar tanto los polimorfonucleares, sino que van a predominar más los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Ellos lo que van a ocasionar como tal es una destrucción tisular del tejido, ¿no?
Entonces ellos van a ir reemplazando poco a poco el tejido que estaba inflamado por tejido fibroso. Y por eso las inflamaciones crónicas producen esas cicatrices tan feas, por decirlo así, porque no es un proceso inflamatorio adecuado, sino un proceso más bien de cicatrización. El monocito, hay un complejo que se llama complejo monocito macrófago. El monocito, cuando va a fagocitar algo, ya no se llama monocito, sino que se convierte en macrófago. Nos quieren decir que el monocito tiene dos funciones: la función fagocítica, porque al convertirse en macrófago va a fagocitar, o función quimiotáxica, que es cuando atrae a otras células. Él puede cumplir perfectamente las dos funciones. Entonces, lo que les mencionaba, ese monocito puede reclutar, proliferar e inmovilizar, porque él puede transportarse desde el vaso sanguíneo hasta el tejido donde está el microorganismo para fagocitar. ¿Qué es eso de quimiotaxis? Aquí tenemos el ejemplo. De una sola célula que recibe la señal, empiezan a llamar a muchas otras hasta formar una colección de esos polimorfos nucleares que nos ayuden a atacar a la gente que nos está destruyendo. Entonces recuerden que en la inflamación crónica, ¿quiénes van a predominar? Macrófagos, linfocitos y plasmocitos. ¿Qué hacen los linfocitos? Ellos activan a los macrófagos para que los macrófagos puedan degradar al microorganismo extraño. ¿Y qué hacen los plasmocitos? Ellos van a producir inmunoglobulinas. Y cada una de esas inmunoglobulinas nos va a proteger contra un agente extraño diferente. El típico ejemplo. Doctor, ¿puede repetir por favor la función de las inmunoglobulinas, por favor? Las inmunoglobulinas son un tipo de anticuerpos, y ellos lo que se van a encargar es de bloquear o de proteger una serie de microorganismos extraños, y cada inmunoglobulina nos protege contra un microorganismo diferente. Eso lo tratamos bien ahora que hablemos de inmunidad. Dentro de las causas o ejemplos de inflamaciones crónicas tenemos las enfermedades granulomatosas. Las enfermedades granulomatosas se caracterizan por esa respuesta inflamatoria crónica que no cede y van a producir algo que se denomina granuloma. Los granulomas son unas lesiones que van a tener altos niveles de macrófagos, de células gigantes multinucleadas y un collar de linfocitos. Dentro de las enfermedades granulomatosas tenemos la tuberculosis, tenemos la lepra, tenemos la sarcoidosis, linfogranuloma venéreo, la micosis y la sífilis. Entonces son enfermedades con inflamación crónica que van a encontrar este tipo de granulomas sobre todo a nivel pulmonar. Y el otro paso del proceso inflamatorio es la reparación, cuando ya hubo resolución de ese proceso inflamatorio porque se bloqueó o porque se eliminó el agente extraño que lo estaba ocasionando, el tejido debe tener la capacidad de repararse nuevamente. Entonces decimos que es el cambio de las células del tejido dañado por células del mismo tejido. Entonces el tejido dañado se va a cambiar por un nuevo tejido, pero ese nuevo tejido es un tejido fibroso, claro que les explicaba. Entonces, inicialmente para reparar ese tejido se forma un tejido de granulación. Luego se empiezan a formar nuevos vasos sanguíneos, que es lo que denominamos angiogénesis,